asunto la fuerza que tiene el poder militar, en donde doblaron, ¿sí?, a las instituciones y al poder ejecutivo, en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, y luego tuvo repercusiones en donde también doblaron al sistema de justicia de Estados Unidos. El asunto es que hay atrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, sigo con el comentario. Claro. ¿Por qué yo propuse esta reforma o esta creación de esta institución? Si bien es cierto, como ya se comentó, tiene que ver con el tema de derechos humanos, lo más importante es que esta institución, yo le intitulé el Ombudsman Militar, pero realmente es una oficina de asuntos militares que depende directamente del Congreso. El Congreso en un Estado democrático tiene la inalienable y irrenunciable también facultad de supervisar el manejo de Fuerzas Armadas por parte del Poder Ejecutivo. Esto nunca ha sucedido en México. Por lo tanto, según todos los acontecimientos que hemos visto en toda la historia de México, hay una sobreposición del poder militar al poder civil del Estado, y esto contraviene los principios de los estados democráticos. Entonces, esta figura, yo por mi experiencia que tuve y por los crímenes que a mí me tocó ver y presenciar dentro del ejército y los abusos que cometen las autoridades militares en contra de los mandos medios y principalmente la tropa, a mí se me ocurrió hacer este proyecto, ¿no? Eso era un proyecto de una tesis de maestría en administración pública que tenía por objeto, pues, abonar, ¿no?, para hacer una reforma hacia dentro del ejército. Sin embargo, como ya se mencionó aquí en los primeros comentarios, pues el alto mando militar decidió encarcelarme. Yo les puedo asegurar que si en aquel entonces, hace 27 años ya, se hubiera tomado en consideración haber establecido controles institucionales para el ejército, no estuviéramos padeciendo ahora lo que estamos viendo, de un encarcelamiento de un alto mando militar que fue jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, y que puso en riesgo los asuntos de seguridad nacional. Entonces, esta institución ahora está vigente y tiene una serie de proyectos que tienen que ver con el sometimiento del poder militar al poder civil del Estado. Les pongo un ejemplo. Una de esas propuestas es que el secretario de Defensa Civil el secretario de Defensa Nacional sea un civil, que el secretario de la Defensa no administre la justicia militar, que solo exista una Secretaría de Defensa subsumida operativamente a través de un Estado Mayor. Y ahorita les explico algunas cosas importantes. La otra es que la reestructuración del ejército debe responder a los asuntos de defensa nacional y no a otras situaciones que tienen que ver con las ocurrencias del mando o con las pretensiones de grupos de poder internos en el ejército, como los que están ahora activos. Y aparte de ello, el sistema de adoctrinamiento y de educación militar no debe ser impulsado y concebido desde el ejército, sino que es una facultad exclusiva del Senado de la República, o del Congreso, mejor dicho, en su artículo 73, fracción 14, que dice a grandes rasgos lo siguiente: es facultad del Congreso de la Unión adoctrinar, enderezar, armar, disciplinar y normar a las Fuerzas Armadas. Eso que yo le estoy diciendo nunca ha tenido lugar. Nunca ha tenido lugar. ¿Por qué? Porque nuestra historia, ¿verdad?, nos lleva a hacer una reflexión. Tuvimos durante 70 y tantos años un partido-estado en donde siempre que tuvieron algún problema para mantenerse en el poder, recurrieron a la fuerza militar para dirimir asuntos de carácter social, de huelgas, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo de todos sabidos: la matanza estudiantil de 1968, ¿sí?, y los casos últimos de Ayotzinapa y de Tlatlaya, que el eje conductor de estos dos crímenes de Estado, que los cometió Cienfuegos estando en activo,
y como secretario de la Defensa Nacional tienen como eje conductor el tema del narcotráfico o de la infiltración del narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, este proyecto que yo hice tiene por objeto precisamente que el ejército rinda cuentas, que sea transparente en el ejercicio del mando, que sea transparente en el ejercicio del presupuesto y principalmente en las actuaciones que tiene dentro del ejército hacia la tropa y hacia los mandos medios y el contacto que tiene con la población civil. Ahora, actualmente vivimos una crisis humanitaria grave y mi punto de vista, siempre lo he dicho y lo he sostenido, que el principal violador de derechos humanos en México es el ejército, que está impune, que no le rinde cuentas a nadie. Y de eso trata ese proyecto de reforma. Por ello fui encarcelado. Una vez que ganamos aquel amparo en 1994, pues me empezaron a imputar una serie de delitos porque no me querían que yo le pidiera perdón al secretario de la Defensa y pues no le puedo pedir perdón porque es un trabajo universitario y como universitarios tenemos que hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de conocimiento. Y bonita cosa me iba a ver yo pidiéndole perdón a un señor secretario de la Defensa que es un corrupto, que los anteriores igual están que el de ahora, nada más que no han sido investigados, pero no han salido de México. Bonita cosa iba a ser yo siendo universitario hacer esas pretensiones y esas actividades del mando, ¿no? Lo que hizo fue defender precisamente estos principios universitarios y principalmente mi tesis, que me ha costado mucho trabajo,